Rojo Azabache es una confluencia artística que tiene varias líneas de acción de trabajo, entre ellas está la indagación curatorial, la creación y nos preocupamos mucho también por empezar a introducir en el campo de la exhibición artística el componente pedagógico para la formación de público de las artes plásticas contemporáneas. Nos concebimos como confluencia en el sentido en que la apuesta es generar procesos de integración de diversos escenarios de creación, tanto a nivel de la plástica como de la diversidad creativa que existe a nivel local y a nivel regional, con una apuesta de consolidación con escenarios interdisciplinares, porque concebimos que la creación no se reduce al sector de quienes se forman en arte, sino que es una potencia que actúa no solamente en la condición humana, sino que posibilita generar encuentros que solamente van a ser posibles que se den a partir de la interacción y la investigación, que es una también de nuestras suertes. Nos encontramos aquí en el Museo Negret. La actividad corresponde a una beca de estímulos otorgada por la Alcaldía de Popayán, que se generó a partir de una convocatoria pública. La muestra se viene realizando a partir del 8 de este mes. Ha venido pues personas de distintos sectores, han ido universitarios, profesores, personas de otras carreras, y parte de esta muestra tiene que ver con un concepto que nosotros realizamos hace ya un tiempo, con un proceso de intervención que se realizó en Montserrat Plaza, que se llama Inmersiones. Esta pieza hace parte de un trabajo colectivo que Rojo Azabache, digamos, se piensa precisamente vinculando la acción del público. Aquí ustedes están observando, digamos, una pintura a tablero que tiene dos preguntas como ejes: es ¿qué ves en el espejo y qué le dirías a tu espejo? Vinculándolo con la idea de la inmersión, en el sentido en que, digamos, te involucra directamente a vos como espectador y te permite introducirte en el escenario de la exhibición, teniendo en cuenta que generalmente las exposiciones, las obras siempre son contemplativas, estamos observando las piezas, pero llegamos, vemos, muy bonito, pero en algún sentido sentimos que ese proceso queremos romperlo porque queremos vincular a otros sectores sociales y a otras personas distintas del circuito artístico. Digamos, pintura tablero nace en nuestra primera exposición, que se llamó No Tema, y era una preocupación que como equipo habíamos conversado pues antes de conformarnos como equipo. Como amigos siempre nos teníamos esa preocupación: cómo hacer para que en un escenario expositivo la relación con el público no fuera fría, la relación con las obras no fuera tan fría y tan distante. Y pensando, echando corriente, pues encontramos que el tablero es un símbolo histórico, es un código histórico que nosotros teníamos y que tiene la sociedad, y que al verlo la gente lo iba a reconocer inmediatamente. En ese sentido, entonces, se pensó mucho precisamente en los códigos sociales y la manera en que nosotros apropiamos ese código, ese símbolo, para convertirlo no solamente en una forma didáctica en el escenario expositivo, sino en una obra de carácter colectivo, no solamente del equipo, sino de quienes participan en el escenario de la exhibición, es decir, los visitantes, los espectadores y la gente que llega a ese espacio. Hola para todos, mi nombre es Jesús Eduardo Fernández Huertas, cofundador de Rojo Azabache y vocifero por el libre pensamiento y por una protección hacia la naturaleza. Bueno, aquí nos encontramos con una obra de Jesús Fernández Huertas. En este caso nos encontramos con un formato que en el mundo del arte llama el libro de artista. Como ustedes están observando en la pantalla, pues el artista lo que hizo fue tomar algunos libros que están vinculados, algunos con la ciencia médica, pues en general como con la ciencia en general, porque la apuesta un poco es empezar a construir, digamos, una gran biblioteca de la ciencia y la naturaleza. Pues que la ciencia y la naturaleza es como, en este caso ustedes observan que en el mundo contemporáneo y en el mundo moderno siempre se ha asumido el libro como el discurso que sostiene el conocimiento, sobre el cual, o que incluso que lo legitima. Ahora, lo que sentimos que, digamos, es parte de esa reflexión del artista, es que la naturaleza también hace parte de ese conocimiento y nosotros nos hemos distanciado de ella. Pero lo que hace el artista es juntar esos dos elementos para decir, oiga, un conocimiento que
en muchos casos termina muerto en las bibliotecas, en los anaqueles, incluso nuestras tesis, ¿no? Es un ejemplo claro de cómo termina siendo un gran cementerio las bibliotecas. El artista lo que hace es darle sentido de la vida, en este caso con las plantas, porque pues ahí también hay un saber, y la apuesta es preguntarnos qué saberes se encuentran en la naturaleza y qué tan dispuestos estamos a encontrarnos con ella. En ese sentido, pues para ya entrar como en cuestiones relativas a, digamos, a qué significa el libro de artista. El libro de artista, digamos que tiene un origen. El origen es como a finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX empiezan en Francia unas personas que llaman los marchantes. Los marchantes eran las personas que eran como los mercaderes, pues, que estaban vinculados con el mundo, entre comillas, editorial y con los artistas, y empezaron a ver una oportunidad de comercialización de cierto tipo de formatos de libros y de artistas. Entonces lo que hacían era compilar algunas gráficas de los artistas, sean originales, otras reproducciones, y empezaron a compilarlas y empezaron a rotarlas por personas de la burguesía como un instrumento de lujo. En el mundo contemporáneo se empieza a revaluar esa connotación del marchante, porque hay una cosa que es importante resaltar, y es que a partir del siglo XX, inicios del siglo XX, sobre todo el surrealismo, empiezan a explorar con materiales, entre comillas, no recuerdo la palabra exacta, pero digamos que no son tan nobles. Y el libro de artista se convierte en un medio de reproducción con la dinámica de la offset, es la fotocopiadora, pues para hablar pues muchos artistas lo que hacen es hacer un proceso. En este caso hay uno que se llama Gusha, se llama 26 fotografías sobre gasolineras. Entonces él hace un recorrido por Estados Unidos, lo atraviesa y hace fotografías de 26 gasolineras. Entonces luego de ese proceso lo que hace es compilar esas fotografías y las reproduce en máquina de offset, porque la idea de este artista es que el arte pueda acceder a otras personas, no solamente el mundo de la burguesía y el mundo de que tiene acceso pues como a la élite, sino que hace parte pues como también de esta dinámica de manipulación del libro como formato y como soporte de una obra. Bueno, esta obra se llama Suspiro de Molinete. Esta obra me pertenece a quien habla. Esta nace de una preocupación mía desde que ingreso al colectivo Roja Azabache, en el que en algún sentido pues, tenía algo como depresión, porque la mayoría de mis compañeros son formados en artes plásticas y pues obviamente que su formación está encaminada a la producción de obra plástica, ¿no? Entonces se convierte como en un reto personal en cómo yo, no solamente a partir de la investigación y de la escritura, sino también a partir de la creación, contribuyo al equipo como parte de nuestra apuesta de construcción colectiva. Entonces, entre todas esas vueltas, a mí me preocupa, entre muchas cosas, la vinculación del público con las obras, y en este caso la escritura, que es a lo que yo me he dedicado en el proceso de formación. Entonces, esta obra es una instrucción en forma de poema que invita al espectador a realizar el soplo. La obra solamente funciona o se activa en la medida en que quien lea el poema se atreva a dejar, como lo dice aquí, esa imagen que hizo en la mente, que haya pasado por el corazón, y dejarla ahí. En el momento en que el participante, el visitante llega a hacer acción, ahí es donde la obra se completa. Si no, simplemente queda sola, inmaculada, y esperando a que alguien llegue. Esta obra, digamos, siguiendo con el hilo de la inmersión, esta se vuelve inmersiva, pero en tu interior, porque como pueden apreciar en la lectura del poema, pues te está invitando es precisamente a hacerte, a generar tu propia imagen a partir de un recuerdo, y llevarlo siempre en función de lo que la apuesta también nuestra desde lo colectivo, generar dinámicas en las que las personas también tengan espacios de respiración, de calma, de estar sosegadas, ¿no? Sobre todo pues en un mundo en el que estamos acostumbrados a estar en el acelere y a pasar muchas cosas de largo, pues esta obra invita un poco a eso, que nos paremos un segundo y
Inhalemos hondo ya, y regalemos un suspiro al mundo con un pensamiento bonito. Bueno, nos encontramos con una pieza de Richard Bravo. Esta pieza es una intervención directa en la pared con acrílico. Le invitamos al compañero Richard a hacer esta intervención. Y este es un fragmento, es un fragmento de una obra mucho más grande que es de 3x3, que es un telón. Pero dadas las circunstancias de la sala, como se puede ver como en el video, es una sala muy pequeña, tiene una altura como de 2 metros, entonces ese telón pues no funcionaba. Entonces siempre en el proceso de indagación curatorial que tenemos como equipo, parte de nuestra reflexión es siempre considerar la condición espacial como un criterio fundamental para la construcción museográfica. En ese sentido, entonces le solicitamos al artista de que si podía realizar esta intervención pues en vivo en el espacio, y siguiendo pues como con esa lógica, también indagándonos sobre cuáles son las preocupaciones de este artista. En este caso, esta pieza o este fragmento de la pieza que estamos observando acá hace parte de una reflexión que tiene sobre la memoria y la violencia en Colombia. Ustedes ven aquí algunos símbolos representativos o visibles del Caribe, por ejemplo, que es la marimonda, ¿sí? Y atrás están los colonizadores. Entonces, esta obra o parte de la totalidad de la obra, que no la podemos observar porque es un fragmento, es una reflexión irónica, no solamente frente a lo que ha pasado con el proceso de colonización, sino también frente a las repercusiones que siguen aún en el proceso, en esa colonización mental, colonización social que aún está en nuestra sociedad. Y si ustedes ven, pues en la pieza hay una marimonda capturada, es decir, el mundo latino, el mundo de este hemisferio, entre comillas, que fue descubierto, pues fue sometido. Entonces el sometimiento hace parte de la historia de nuestra tradición. En ese sentido, entonces, el artista lo que está haciendo es un guiño histórico de ese sometimiento al que ha sido impuesto pues de parte de algunas culturas dominantes. En ese sentido, entonces, este artista retoma aspectos de un grabador que se llama Theodore de Bray. Theodore de Bray es un artista que hizo un proceso de construcción gráfica a partir del agua fuerte del grabado, en las que interpretó relatos de las Indias. Este autor ni siquiera nunca vino a este lugar del mundo, pero sí leyó esas crónicas, y a partir de esas crónicas hizo unas representaciones de nosotros y representaciones de lo que pasaba aquí en el mundo de América. Lo que hace Richard es reinterpretar a Theodore de Bray para dar un sentido un poco más contemporáneo y cuestionar los relatos históricos y la construcción del imaginario que hemos consolidado y se ha vuelto hegemónico en los discursos que manejamos en la historia del arte, en la sociedad, y pues que todavía actualmente siguen, ¿no? Pero con nuevas formas de colonización. Estamos acá con la obra de Julián Pito. Esta obra tiene un componente de realidad aumentada, por eso la imagen estamos viendo el código QR, que es el código que hay que escanear para que esta obra, este cuadro que realmente es una fotografía, una impresión fotográfica de un cartel de la calle, pueda funcionar. Entonces, ¿cuál es como el elemento, digamos, que hace parte de la indagación de Julián Pito? En este caso, él tiene una preocupación por el espacio público, y en algún momento de su indagación, él lo que hacía era tomar fotografías y hacer un proceso de registro de los carteles que se pegaban de publicidad aquí en la ciudad de Popayán. Con el tiempo, dado pues como la tecnología, el internet, el Facebook y todo lo que ha acontecido con las plataformas sociales, el cartel empezó a desaparecer. Empezó a desaparecer pues de las formas de intervención en el espacio público por lo que tenía que ver con la publicidad. Entonces, ¿qué hace el artista entonces? A partir del archivo de sus distintos recorridos que él ha tenido, lo que hace es un proceso de
manipulación con distintos programas, desde la fotografía, desde el video, que lo traduce digamos, o lo envía a una plataforma para que en esa plataforma haya acceso pues a esta animación, y el momento en que descargue la aplicación e interactúes con la pieza, pues entonces aparezca la acción que es el desgarre de los carteles. Esta intervención pues se llama fuera de acción, porque también es como la expresión que está dando cuenta de que ya en Popayán, hablamos de Popayán, ya no existe pues como esa constante de que existan carteles, y por tanto pues el compañero pues ya no tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces en este caso lo que hace es utilizar los medios tecnológicos y los distintos programas para que el espectador pueda darse cuenta de cuál es su acción, o cuál era su acción cuando él se enfrentaba al espacio público y a las lógicas de intervención con estos carteles. Otro aspecto importante que me parece, digamos, importante resaltar, digamos, la memoria de los carteles. En la fotografía podemos ver pues un cartel que le dio la vuelta al mundo, ponemos a Colombia en el contexto del paro nacional, y es el mural de ¿Quién dio la orden? Este mural tiene aspectos importantes en la historia de Colombia, no solo porque, digamos, es una lucha que reivindica la libertad de expresión y creativa de los artistas, sino porque la Corte Constitucional defendió el mural ¿Quién dio la orden? como un documento y un archivo que daba cuenta no solamente de la expresión de inconformidad de los artistas que generaron la dinámica, sino porque también está dando cuenta de lo que está pasando actualmente, de la cuestión de la JEP, el proceso de paz y las denuncias que se han venido realizando y que terminaron en el documento final sobre la Comisión de la Verdad. Entonces este cartel se convierte en un documento importante histórico para nuestra nación, y que se convirtió y todavía está en el imaginario social, y que se vincula con esa idea que estamos proponiendo, no solamente la inmersión como una acción con lo que pasa en el celular, sino también de la inmersión desde la memoria histórica como una apuesta de reconstrucción y también de conciencia crítica frente a lo que acontece en nuestro país. Hola, soy Leonardo Gaviria, cofundador de Rojo Azabache y vocifero por mis sueños y los sueños de los artistas. Aquí nos estamos encontrando con una obra de Leonardo Gaviria, artista plástico de la Universidad del Cauca. Parte del proceso de indagación que tiene Leonardo Gaviria está vinculado con los sueños. El artista, durante un periodo bastante significativo, ha empezado como a generar, digamos, unos apuntes o un diario, lo que él denomina como el diario de los sueños, ¿no? Entonces él ha ido recogiendo paulatinamente muchos de sus sueños, que, como ustedes saben, a veces a uno los sueños se le olvidan. Entonces pues la acción de recopilar los sueños pues es una acción bastante juiciosa, en la que exige pues estar constantemente ahí concentrado en la actividad. Y esos sueños, digamos que tienen varios procesos, ¿no? Un primer proceso es, luego de escribir los sueños, el diario, pues los traduce o los ilustra, los traduce unas imágenes que luego, a partir de distintos programas como de computador, pues los va a convertir como en, digamos, en una codificación de animación de 360, que es lo que podemos observar aquí en las gafas de realidad aumentada. Pero más allá pues como del aspecto técnico, lo que nos interesa aquí reflexionar en torno digamos, a la búsqueda inconsciente, que la propuesta de Leonardo es cuáles son los otros aspectos que nos encontramos en las relaciones, digamos de lo interpersonal, sobre todo porque nos acostumbramos siempre a una forma de observar la realidad, y esa realidad pues está recontracodificada. Yo siento que la obra inmersiva de realidad virtual, que somos de los pocos que hacemos el proceso acá, me está invitando a adentrarse o a permitirse adentrarse en la mente de otro, porque lo que yo siento que hace Leonardo es permitirnos adentrarnos en su sueño,
en su cabeza. Hay una imagen que me parece súper contundente y es, aparece un ojo y tú entras en ese ojo y luego aparecen como las neuronas, es decir, entras a la cabeza de Leonardo. Entonces el hecho de que tú seas capaz de adentrarte en la cabeza de Leonardo implica de saber no solamente cómo piensa, sino también cómo siente, cómo percibe y cómo se relaciona con el mundo. Y en un mundo como el que nos encontramos a nosotros, en el que domina, en este caso, el capital, la xenofobia, el racismo, entre otras formas de de radicalismo extremos que le apuntan al aniquilamiento y a la negación de los otros, el sueño y que un artista como Leonardo nos permita entrarnos en su mente y en sus sueños es, oiga, existen otras alternativas para vincularnos con las personas y esa alternativa solamente es posible si existe o si nos brindamos a nosotros mismos la posibilidad de vincularnos con esa otredad sin partir del prejuicio propio. Porque siempre que llegamos a un escenario de exhibición o nos encontramos con una persona, siempre traemos prejuicios y esperamos cosas. Esta obra te está diciendo, aquí hay otras cosas, te vas a encontrar, solamente cuando te colocas las gafas, vas a saber con qué te vas a encontrar. Y obviamente que te van a causar muchas sensaciones y te van a remitir a otros lugares. La idea con esta muestra, con un tipo de propuestas como lo que hace Leonardo es, podemos irnos a otros lugares y qué nos queremos permitir con irnos a otros lugares. Y esta es una oportunidad también para que, digamos, el mundo de nuestro inconsciente, como es un poco la indagación de Leo, es empezarnos también a revisarnos qué hay ahí también, porque parte de lo que existe en el mundo, y creo yo, pues puede ser que me equivoque, es que existe una programación del inconsciente y por lo tanto también hay una programación del deseo. Propuestas como las de Leonardo nos invitan a reprogramar el deseo y reprogramar el inconsciente, en el sentido en que nos coloca en mundos que aparentemente no son posibles en una realidad como esta, pero lo que hace es mostrarnos de que sí es posible. Entonces, ¿qué tan dispuestos y dispuestas estamos a encontrarnos con esas otras formas del mundo? No solamente desde la actividad de la inmersión de una realidad, en este caso virtual, sino en las virtualidades y en las realidades que nos encontramos con las personas con las que nos encontramos en el mundo. Soy Michael Sánchez, cofundador de Rojo Azabache, El Poder de Crear y vocifero por la dignificación del trabajo artístico.